tranquilos. Van a tener 7 fechas para armar el equipo, para embalarse, para jugar. Hasta que y ya en la 8 viene un equipo que juega Liguilla, y que la es Cruz jornada Azul. 2, ¿no? Los otros 7, pues difícilmente Ya le van di a el pelear calendario por del entrar a- Guadalajara. Y el partido, Igual. del viernes contra el Atlante no Exactamente igual. preocupa. Uno no, este fue. Hombre, el único difícil fue... No, sinceramente no, Félix. El Pero, único fue difícil. pero ya el falso discurso, la mentira, el título fracaso, pues bueno, ya quedó demostrado que es eso, que es una mentira, que es un falso fracaso. discurso, que es un queda bien con la afición, porque la realidad es otra, ¿no? ¿Cuál es el discurso de Guadalajara? Es un equipo que, ¿Cuál es el discurso de que no Guadalajara? ha ganado nada en el último año y que hoy, con lo que tiene, no aspira para ser campeón del fútbol mexicano. O sea, lo que vimos el sábado, más allá de que ganó, enfrentó, con todo respeto, lo voy a decir, a uno de los peores equipos, a una de las peores nóminas que hay en el fútbol mexicano y sufrió. Y Pero sufrió. exacto, pero aún así Y sufrió. sufrió. Querétaro jugó mucho mejor. ¿Puedo hacer una pregunta? Este es tu trabajo, ¿no? ¿Cuál es el discurso del Guadalajara? Y dale. ¿Cuál es? Dale. Es que habló del discurso del América. Es que vale la pena empezar a poner en contexto a la gente que nos hace el favor Te quiero de escuchar, seguirnos Toraño, qué pero- va a pasar pero en el déjame torneo. hacer un paréntesis, ¿Cuál es el Toraño, te discurso quiero del Guadalajara? escuchar. Porque el señor Pero acaba de decir déjame que el hacer discurso del un América es paréntesis. campeón o fracaso. Tan ¿Cuál es el del pocos, Guadalajara? tan No es pocos discurso, es una argumentos mentira. tienes, un segundo, ¿Cuáles? tan pocos argumentos tiene el América como para tener que utilizar a otros equipos Es que para el discurso. Ahí dice, te lo vuelvo a Te repetir. pregunto, de verdad. Pumas, Chivas y América. La primera en hacer una comparación de los tres, arrancando el torneo, eres tú. Yo le estoy dando Yo no he seguimiento comparado, a estoy lo que los preguntando. productores y tú han preparado. El señor acaba de decir que el discurso del América es campeón o fracaso. Yo pregunto aquí de manera No, pero muy yo no dije que educada, ese era el discurso. ¿cuál es el discurso de bueno, Guadalajara? Yo dije que es el. ¿Cuál será el de discurso Guadalajara? de ellos. Porque Perdón. el discurso de Perdón. Guadalajara es, El de Guadalajara- nos quitaron a Pe- los pero no seleccionados. Guadalajara tiene que ser Es ser campeón jugamos también. con puros No pongas mexicanos. palabras en mi boca. Ese es el discurso de Yo no Guadalajara. dije ese discurso. No, dije ese es el ese. falso Bueno, el discurso falso de la discurso. América. ¿Cuál es el discurso Es de el ustedes? falso. El verdadero y el discurso. falso. ¿Cuál es el de discurso de ustedes? Chivas? El de la mexicanidad, el de formar jugadores, el de pelear por títulos, no, el de ser bueno, los han equipos peleado más por grandes muchísimos de títulos. México. De aportar a la selección. Pero salir a decir Hombre, cada por primera temporada vez llevaban 3 mundiales sin título o aportar. fracaso, título o fracaso, cuando es ¿está bien? más lo que has Eso es parte de la fracasado América. que lo que has ganado, pues ¿Cuál es el falso discurso de Guadalajara? ¿Cuál es el? Sí, ¿cuál ¿cuál es? es? Ya Pero te lo pues te dije. lo acabo de decir. Ya te lo Más dije. 6 seleccionados que estuvieron en la Pelear Copa del por Mundo. títulos no han peleado. Sí. ¿Cuándo pelean Ya un han título? peleado. No, hombre. ¿Pelear títulos? La última Por favor, final, hombre. la última final de Chivas, y la ganaba, empataba la A ver América. si en la títulos. ganaba, hombre. Está Ya bien, se les la pasó, perdieron, no ya los pasa alcanzó el nada. Toluca. No pasa nada, pero el tema es que Y América Cruz Azul está nada. repite una mentira. Y También el es problema una es que mentira los de la América. aficionados se la creen y van y dicen, es que es título fracaso. No, no es título fracaso porque no es un equipo que domina temporada tras temporada o que gana temporada tras Ha temporada. dominado el fútbol mexicano. No, ¿Sí? no, de entrada esta Es el época que no más es del América, es de campeonatos tiene. Tigres. Es el que más. La época actual ¿Cuántos no es del América, campeonatos es de has visto Tigres. tú de ese equipo que O sea, dices que pelea? ¿Tú cuántos el que títulos has marcó visto la en Guadalajara? última gran época del fútbol mexicano ¿Cuántos? fue Tigres, Nos no vamos. fue el ¿Tú hubieras América. visto No te tres nos títulos vamos de a Chivas? tener- Nos vamos. Yo he visto, Claudia, por favor. en 3 años. Nos vamos, vi los tres. 4 nos vamos. ¿Qué Mira, hacemos? vamos a profundizar un poquito más. Y quiero hacerlo contigo, Rubén. Almada a día de hoy no tiene al mejor equipo de la Liga Mexicana. No por nombre, que para muchos por nombre el América lo será, para mí no. Pero digo como plantilla, como futbolistas. A ti te pasó, Rubén. Uf, Tu equipo Ojalá no hubiese era, tenido este. efectivamente, no era para nada bueno. La pregunta es, ¿esto le puede arruinar la carrera y el futuro a un entrenador? ¿Se la No. puede arruinar Almada? No, creo que Almada tiene, a ver, ya ha demostrado la capacidad de técnico que es. Lo que pasa es que digo, hoy se enfrenta a una situación difícil. Lo habíamos dicho también con el Arcamón, es decir, no es lo mismo manejar un equipo que no tiene tanta presión como manejar la América, que según ellos tiene que salir campeón en todos los torneos, y no es así tampoco. A veces no fracasás por no salir campeón. De repente haces buenas temporadas y no fracasás. Fracasó. Fracasar es también no tener ningún refuerzo a estas instancias del torneo. Es que sí, eso, pero a ver, estamos en el fútbol mexicano. ¿Hasta cuándo es? Falta todavía un mes y medio Pero para... es en América, ¿eh? Hasta Sí, septiembre. pero falta un No, mes y no, medio. y viene el X-Cup. No, y llevan un añito también en que fracasan en los refuerzos, ¿eh? Porque dime No, quién. los brasileños que trajeron. ¿Quién de los refuerzos Rafael. que han traído en el último año
ha marcado diferencia. Rafael Vega todavía tiene chance de votar, Dourado, o sea, no han marcado diferencia No, los pero refuerzos Vega. del América. Yo creo Es que más, este si me voy primer antes, torneo no va a ni tener la problema en Pantera cuanto marcó a la diferencia gestión. tampoco. No, El primer torneo. El primero. Después veremos qué pasa, porque sí es un técnico Sí, con mucho muy carácter. exigente. claro. ¿no? Pero no va a tenerlo, o sea, el problema de Almada es que en América no va a tener lo que tenía en Pachuca. En Pachuca el proyecto era, formo jóvenes, ponlos, si no ganas en ¿Y qué 6 dije? meses, en un año, no pasa nada dijimos? porque es Esto parte es del lo que proyecto. digo, más que no La En presión no es la América, misma. Entonces en sí América pasa, no lo va a en tener. América. A ver, Entonces Alex. sí pasa en América. Alex. La presión no es la misma. Y si no es Pero más campeón, que no entonces sí tener- pasa. Más que no tener jugadores. No han llegado. Cosas básicas es la paciencia que puedan tener los directivos y el aficionado. Porque en Pachuca, estamos todos de acuerdo, si no ganaba, no pasaba lo que podría pasar si no ganas en América. Yo creo que talento debe haber ahí abajo. porque Es que eso es lo que Ya es una regresó Alfredo vergüenza. Tela, de- por cierto, ¿eh? Debe, Esa es debe una buena. tener talento porque obviamente hay jugadores que vienen saliendo, algunos han salido, pues, van para otros equipos porque en América no les dan el espacio que necesitan o que deberían tener. Y ahora, bueno, tienes un técnico que sí te da esa oportunidad. El tema es, la directiva, el aficionado, podrá esperar lo que otros equipos podrían tener la paciencia. Es que, Pero es que eso- realmente eso- no sabemos cuál es el proyecto todavía. Si le dijeron a Almada, que obviamente habló la directiva con Pero él, no te necesitas vamos a traer decirlo. para esto y Ya para le dijeron esto. a Almada, necesito Almada decirlo, ya lo están contestó, mostrando, pero es que- Almada ya dijo, vienen 4 refuerzos, hay que pero esperar. escúchame. En este momento, por supuesto que América, si no ha contratado, Pues ojalá ahora va sí le a sufrir. atine, ¿no? Entonces, Hay para que mí no esperar es- a no es ver. cuestión de Si qué no le llegan los dijeron. refuerzos, habrá que Pero cuestionarlo. nos estamos precipitando en el análisis. Ojalá sí porque le atinen a los tienen refuerzos, Toraño. Hay tiempo para la contratación. Y viene el X-Cop también, que eso es importantísimo. Pero yo no os lo después de la tercera prometo, jornada, pero, no a ver, entiendo es que desde nada. Juárez, Pero es que desde O sea, yo no me precipitaría. No, es que desde que tomas un entrenador ya te das cuenta qué quiere, qué proyecto viene. Claro. Pero que, Así me, pero traes a- que si mentira llevas es a que Mourinho, pero que pero- mentira llevas a es Mourinho, esa. pero estuvieron de acuerdo sabes en que el va- proyecto que les Pero una planteó. pregunta. Un segundo, No, uno una por pregunta. uno. ¿Quién ¿Qué puso? mentira? No, ¿qué mentira es esta? En el América el proyecto siempre es ganar títulos. Y en los clubes importantes Nah, a nivel mundial, eso dice. da igual que tengas más refuerzos, da igual que tengas menos refuerzos, da igual que ¿Y tengas por qué más lo sentencias nombre, en la o da igual jornada que uno tengas cuando menos además nombre. ganaron? El proyecto de Almada llegando a América sabe perfectamente que es levantar un título. ¿Me Eso no es equivoco? proyecto, eso es ¿Quién te objetivo. dice que no va a hacer eso? Eso no es proyecto, eso es objetivo. es el objetivo Proyecto final. es cómo lo vas a hacer. ¿Cómo lo vas a O sea, hacer? Pero a la objetivos todos América le tienen. da igual Usando jugar mal, jóvenes, no usando jugar bien, jóvenes. eso le da Paso, igual a paso la a las dos América. cosas. Es que una me extraña. Una no está peleada con la otra. no. Va a tratar de ver qué sirve en la cantera. Está lo de Dagoberto, que jugó. Ramón Juárez, que jugó. Va a empezar a notar si hay calidad. A partir de que se dé cuenta, porque él es muy inteligente para eso, si hay calidad les empezará a dar juego. Pero no se olviden que Cáceres no se ha ido, Brian no se ha ido, Sendejas no se ha ido, Henry, el que acabó. ya quiere retirar, Está bien, pero- Se acabó. Ceballos, Ávila. Malagón no tarda en regresar. No estamos hablando de un equipo que no tiene buenos futbolistas. Y ya vendrán 3 o 4. ¿Tú te atreves a decir que el América no va a pelear por el campeonato? Yo sí. No, no, Yo yo me sí. atrevo. Yo sí me atrevo. Y decir hablas que la América siempre, debería. hablas de una cantera que no existe. Es que No va a ser eso, campeón, no va a eso ser es una bicampeón y vergüenza. no va a ser tricampeón. Perdóname, pero el otro día sales y dices, es que casi lloro por ver jugar a la selección Claro, me dio mexicana, mucho qué gusto. orgullo, qué tal. Me ¿Y dio qué mucho demonios gusto. ha hecho el América por la Me selección, dio por el mucho fútbol gusto. mexicano? ¿Hace Bueno, cuánto no sacan un jugador de Que calidad? no haya salido, ¿Dónde está te voy a Cuauhtémoc? decir- ¿Dónde está te Raúl voy a- Jiménez? ¿Dónde está Ok, Memo Ochoa? te voy a ¿Dónde decir- está la te cantera lo del contesto, América te lo que contesto. producía jugadores El América, de calidad? el América no se ha caracterizado por existe. producirlos, pero Raúl Jiménez, No el 9, salió de la existe. cantera del América. ¿Hace por cuántos ejemplo. años, Y quiero Ángel? que, quitando al Piojo, que ¿Hace no hizo goles, cuántos quiero que me años? digas quiénes en el Por Mundial de favor. Guadalajara triunfaron, papá. ¿Perdón? ¿Quiénes triunfaron de Guadalajara en el Mundial? Porque los goles los hizo Quiñones. Romo hizo gol. No salió El de Piojo- Guadalajara. el Piojo fue de los Raúl mejores Piojo fue de lo Raúl mejor. Jiménez, El Tala entendiera hizo el gol. liderazgo. Vas a- Y el va- Tala, va- por va- favor. va- No, Toraño, no te metas en esas, estás mal. El Piojo no es voy a meter canterano. Les fue muy bien a los jugadores de A ver, Guadalajara. ¿cuáles fueron titulares? Dame la alineación del último partido. A ver, el Tala Rangel Sí, fue sí. titular. El Piojo Alvado la Tres rompió. jugadores. La cantera ha tenido buenos jugadores y otros no. América está buscando esa opción. Chivas tiene muy buena cantera. No han Está surgiendo subido a ahora. primera división o no les han dado la oportunidad. 3 mundiales no tuvo Hoy jugador. vas a tener que darle la oportunidad. ¿Por qué? Porque, ya digo, vuelvo y repito, no hay dinero como para hacer bombas, como contrataciones. Vas a tener que dar oportunidad.
Y por eso traen a este señor. Si no, hubieran traído a otro. ¿Pero de quién es el proyecto? Almada, Yo creo que los ¿Es refuerzos de los van por españoles? ¿Es de No Baños? importa de quién es sea, el se llama proyecto y de la América, América? sean españoles, y argentinos, bolivianos, o donde sea, el proyecto es América. A ver, nada más repasando, esto es importante y no es discusión, porque yo soy, para mí, candidato a Guadalajara. Número 1, ya lo dije, junto con Toluca. Díganme los canteranos. Richie Ledesma, no, espérame, es que es importante, de veras, Otra vez, no, creo, por Rubén. año. Richie Ledesma. Otra vez. Romo, no, es que vamos a ser serios. Los 2 jugadores que acaba de contratar, por favor, no es por eso canterano. no es cantera. Me tengo que ir a Díganme pausa, que son pero cantera. La hormiga que Sepúlveda es cantera. La hormiga que es, Campillo Nada que es, más. el tal Arrangel Hay que tres es, que no han sido el oso titulares. que es, Tres con- Camberos que es. Espérate, pero ¿qué tiene que ver si sean canteranos o no? Toraño, ¿qué tiene que ver si son canteranos oso o no? no es cantera. Espérate, no, pero ¿De han, dónde salió el oso? han tenido la capacidad América, de, pero no de sé. traer jugadores de Estados Unidos que les ha rendido de maravilla. Ah, claro. Y mira cómo Claro. han surtido Tuvieron que también a la buscar ese selección mercado porque mexicana. la cantera y está Aguirre, está bien. el central, Está todavía muy bien, que La pero hormiga, ¿de dónde tuvieron que salió? buscar en Perdón. ese Porque no mercado tienen extranjero, porque la aparte, cantera ¿qué no digas? les hizo ser campeones o los hizo ser Pero campeones. fíjate dónde han O el ido título rascando que a tuvieron los con Almeida fue de mexicoamericanos. canteranos, Qué de bien les han canteranos. funcionado. Por favor, hombre, no Y- fueron y campeones Chivas con canteranos. está para la final en este torneo. Ah, sí, Me eso sí. tengo que ir Es el plantel a más caro de pausa. todos los que hay. Hablar de proyecto Y en la el mitad son América canteranos. es la mayor barbarie que yo he podido escuchar esta noche. El América nunca se ha caracterizado por un proyecto ni por procesos. Se caracteriza por ¿quién le encaja? Por El técnico de Chivas acaba de declarar en conferencia que no va a fichar a nadie más este mercado, así como está el plantel. Vamos a hablar también de 5 jugadores del rebaño que volvieron del Mundial con una espina clavada por un arbitraje que consideran les costó una final. Pero eso no es lo más fuerte, porque además un periodista reconocido del Guadalajara explotó públicamente contra las decisiones del propio entrenador argentino tras la derrota del debut. Y hay otro tema que se mueve esta semana en Verde Valle, un delantero que empieza el partido en la banca y termina siendo la pieza que le cambia la cara al equipo. Suscríbanse al canal, activen la campanita y denle like. Arrancamos ahora. Antes de entrar a los temas grandes, hay varias cosas que el Chiva hermano tiene que saber para entender el contexto completo de esta semana. Y vamos una por una, porque cada una importa. Sin saltarnos ningún detalle. Jorge Pietrasanta no cambió de opinión después de la derrota ante Toluca y volvió a repetir en voz alta lo que había dicho antes de arrancar el torneo. Guadalajara sigue siendo para él el gran favorito para conquistar el Apertura 2026. Es una postura arriesgada viniendo de una derrota en el debut, pero el periodista sostuvo que el funcionamiento dejó destellos suficientes como para no cambiar el pronóstico. Raúl Rangel también dio de qué hablar y con motivos de sobra. El portero de Chivas terminó la jornada 1 como el segundo arquero con más atajadas de todo el torneo, con 7 intervenciones apenas detrás de Carlos Acevedo de Santos Laguna. Ese nivel no salió de la nada. Rangel llega de un Mundial 2026 donde se convirtió en una de las revelaciones de la selección mexicana, igualando el récord histórico de Ignacio Calderón en México 1970 al mantener su arco en 0 durante toda la fase de grupos, y donde la prensa española llegó a calificarlo como uno de los porteros más infravalorados del torneo, después de completar 36 pases largos, la cifra más alta entre todos los guardametas del Mundial. En total, de sus últimos 19 partidos con la selección mexicana, Rangel dejó su arco en 0 en 12 de ellos, una efectividad superior al 63% que lo convirtió, según medios españoles, en una posibilidad real de salto a Europa si mantiene esa regularidad. Y el tercer dato de contexto que no se puede dejar pasar fue lo que no salió en transmisión. Un video que circuló en redes mostró a Gabriel Milito regañando con dureza a uno de sus auxiliares durante el partido contra Toluca, después de que el asistente no dejara de reclamarle al cuarto árbitro. El técnico argentino lo mandó a sentarse en plena banca, en una escena que retrata la tensión que se vivió en el Estadio Akron esa noche. Guardemos ese dato, porque el resto de este video explica por qué esa tensión no fue casualidad. Con esos 3 datos de contexto ya sobre la mesa, hablemos de lo que realmente importa esta semana, empezando por una estadística que pocos vieron, pero que dice mucho de hacia dónde va este equipo. Brian González terminó la jornada 1 en la primera posición de un ranking elaborado por StatisKicks, que mide la calidad de progresión vía pase y conducción, superando a nombres como Isaías Violante,
Carlos Rodríguez, Luca Orellano y Fran Villalba. El Cotorro ha ganado terreno dentro del proceso de Gabriel Milito, gracias a su regularidad por la banda izquierda. Y este dato confirma con números lo que ya se veía en la cancha. Un futbolista que avanza metros y genera ventajas reales para su equipo en la circulación ofensiva, además de aportar intensidad en la presión y la recuperación de balón. Evaluando esto desde afuera, lo más interesante no es solo que Brian lidere una estadística avanzada en su primer partido del semestre, sino que ese dato llega justo cuando el equipo necesita encontrar generación ofensiva por otras vías, que no dependan únicamente del gol de los delanteros. Un mediocampista que progrese el balón con esa calidad le da a Milito una variante táctica que puede sostenerse durante todo el torneo. Vale la pena poner ese dato en perspectiva de proceso. Brian González llegó a Chivas como parte de la primera camada de refuerzos que trajo Javier Mier para el Apertura 2025. En un momento donde el jugador todavía no era considerado una pieza indiscutible del 11. Torneo tras torneo fue ganando espacio por la banda izquierda gracias a su regularidad, hasta convertirse hoy en el mejor jugador de la jornada 1 en una métrica avanzada, que mide exactamente lo que un mediocampista moderno necesita aportar: progresión de balón con impacto real en el ataque rival. Es el tipo de crecimiento paulatino que la directiva señala como prueba de que su modelo de scouting funciona mejor que fichar estrellas de renombre sin continuidad garantizada. Pensando bien en esto, hay una explicación institucional detrás de por qué Chivas encuentra este tipo de piezas con más frecuencia que en gestiones anteriores. Chatón Enríquez, exjugador formado en Verde Valle, explicó en el podcast Los Facheros del Fútbol que la clave del éxito de Javier Mier en la dirección deportiva, a diferencia de lo que ocurrió con Fernando Hierro, es haber decidido trabajar con gente local que entienda la idiosincrasia mexicana. Bajo Hierro, el Guadalajara fue subcampeón en el Clausura 2023. Quedó eliminado en cuartos de final en el Apertura 2023 y no superó la semifinal en el Clausura 2024 con Fernando Gago como timonel. Desde que Mier tomó la dirección deportiva, Chivas llegó a cuartos de final y semifinales con Gabriel Milito y sus últimos 9 refuerzos, desde Brian González y Richard Ledesma hasta Kevin Castañeda y Jordan Carrillo, comparten una característica en común. Todos son aficionados confesos del club, no solo profesionales contratados. Lo que resulta más honesto de reconocer es que el discurso de fichar gente que entienda la casa suena bien en el papel, pero lo que realmente lo sostiene son los resultados en cancha. Y hasta ahora, esa fórmula le ha dado a Chivas más continuidad institucional de la que tuvo en años. La pregunta que queda en el aire es si esa estabilidad directiva se va a traducir por fin en un título. Algo que ni Paunovic ni Gago lograron pese a llegar también con expectativas altas. Y hablando de piezas que este proceso ha sabido encontrar, hay una historia individual que también dejó huella en la jornada 1 pese a la derrota. Roberto Piojo Alvarado fue el futbolista que más ocasiones de peligro generó en toda la fecha, con 4 oportunidades de gol creadas, empatado en la cima de la Liga MX junto a Carlos Rodríguez, Daniel Arcila, Lucas Ocampos y Rafael Veiga. Ese nivel no sorprende si se recuerda lo que hizo apenas unas semanas antes con la selección mexicana en el Mundial 2026, donde fue uno de los jugadores de mayor confianza de Javier Aguirre por su sacrificio y su aporte ofensivo. Analizando todo esto, lo más interesante es que Chivas perdió el partido, pero no perdió a su generador de juego. El reto ahora para Milito es que ese protagonismo individual del Piojo se traduzca en resultados colectivos, porque una fecha con 4 ocasiones creadas y 0 puntos en la tabla es exactamente el tipo de estadística que ilusiona a los analistas y frustra a la afición al mismo tiempo. Y ese nivel del Piojo no fue casualidad ni un rebote pasajero del Mundial. Alvarado terminó el torneo como el máximo asistidor histórico de México en una sola Copa del Mundo, con 3 pases de gol en 4 partidos disputados, repartidos ante Sudáfrica, República Checa y Ecuador. Una marca que ningún seleccionado azteca había alcanzado desde que existen registros oficiales de esa estadística en 1966.
Ese rendimiento ya despertó el interés de Flamengo en Brasil, según reportes de medios especializados, lo que agrega una capa extra de tensión a su continuidad en Chivas, justo cuando el equipo más necesita sostener su nivel para pelear el título. Pero el nombre que de verdad va a definir el partido contra Juárez es otro, y aquí es donde empieza la parte más incómoda de esta semana. Armando González regresaría al 11 titular del rebaño sagrado, ocupando el lugar que dejó vacante Ángel Sepúlveda tras ser expulsado frente a Toluca. La Hormiga no arrancó como titular en el debut porque Milito consideró que le faltaba ritmo después del Mundial, pero en cuanto ingresó de cambio con Chivas, ya con un hombre menos, el equipo mostró una versión mucho más dinámica en ataque. Generó mayor profundidad y complicó con más frecuencia la portería rival. No es un dato menor. González llegó a Coapa como el goleador que llevó a Chivas a 12 anotaciones en el semestre pasado, acumulando 26 goles con la playera rojiblanca en todas las competiciones y persiguiendo todavía el récord institucional de 27 goles en un año futbolístico que sostiene Jaime Pajarito desde 1980. Que un jugador con ese nivel de producción goleadora comenzara en la banca mientras Sepúlveda arrancaba de titular generó una ola de críticas que no tardó en encontrar una voz pública. Fernando Ceballos, reconocido periodista y seguidor confeso del rebaño, estalló en redes sociales calificando de inexplicable la decisión de Milito de dejar a la Hormiga afuera del once inicial, señalando que desde que entró revolucionó el ataque y fue el que más peligro generó a favor del equipo. La molestia se replicó entre la afición, que además cuestionó el argumento de que la decisión respondía al ritmo físico del jugador. Recordando que Alexis Vega jugó minutos similares en el propio Mundial y no fue relegado al banco de la misma manera con su selección. Una encuesta publicada por el propio Ceballos recogió cerca de medio centenar de votos y la enorme mayoría respaldó la crítica hacia el cuerpo técnico, en lugar de defender la decisión. Lo que resulta más difícil de ignorar es que esta crítica llega justo en el peor momento posible para Milito. Tras una derrota en el debut y con la obligación de sumar de a 3 frente a Juárez. Si el técnico argentino corrige el error dándole continuidad a Armando desde el arranque, la lectura pública será que la presión funcionó. Si vuelve a dudar y el resultado no acompaña, la conversación en Verde Valle va a dejar de centrarse en el rendimiento de los futbolistas para enfocarse directamente en las decisiones del entrenador. Algo que ya empezó a asomar apenas terminó el partido contra Toluca. Y esa presión institucional sobre Gabriel Milito es real. No una exageración de la prensa. El margen de error en Chivas siempre es reducido. Y esta temporada, el club llega obligado a pelear el título después de 2 gestiones consecutivas. La de Paunovic y la de Gago, que se quedaron cortas en instancias decisivas. Un tropiezo más ante Juárez trasladaría la conversación completa hacia el banquillo. Justo cuando el proyecto de Javier Mier necesita mostrar que la estabilidad institucional que construyó también se puede traducir en resultados bajo presión. El peso real de esa presión se entiende mejor con un solo dato. Chivas no levanta un título de Liga MX desde el 28 de mayo de 2017, cuando el equipo de Matías Almeida venció a Tigres para conquistar su estrella número 12. Han pasado ya 9 años desde entonces, una sequía que en ese tiempo permitió que Cruz Azul lo superara en el conteo histórico de campeonatos y que Toluca lo alcanzara, dejando a Chivas apenas como el segundo club más laureado del fútbol mexicano, en lugar del referente incuestionable que fue durante décadas. Armando González, el mismo delantero que hoy pelea por ser titular ante Juárez, tenía apenas 14 años cuando Chivas ganó esa última corona. Esa es la magnitud real de lo que Milito tiene que revertir, no solamente un mal resultado en la jornada 1. Si llegaron hasta acá es porque el Chivas les corre por las venas y saben que lo que viene ahora es lo que la directiva preferiría manejar sin tanto ruido. Denle like ahorita y seguimos. Porque mientras la presión crece de puertas para afuera, adentro de Coapa Gabriel Milito ya tomó una postura institucional que sorprendió a más de uno. Tras la derrota ante Toluca, el técnico argentino no solo defendió que Chivas sigue siendo candidato, sino que declaró en conferencia que el plantel está cerrado y que no necesita más refuerzos para este semestre.
No necesitamos absolutamente más nada para completar un plantel muy fuerte, dijo el estratega, explicando que la base de jugadores propios y los 5 elementos que participaron en el Mundial son la prioridad del proyecto y que los 2 fichajes que llegaron a este mercado, Kevin Castañeda y Jordan Carrillo, fueron exactamente los que el cuerpo técnico pidió. Pensando bien en esto, cerrar la puerta al mercado apenas una semana después de una derrota en el debut es una declaración de confianza que también implica un riesgo calculado. Si el plantel actual no alcanza para pelear el título, la directiva ya no va a tener la excusa de que faltó un refuerzo, porque el propio entrenador fue quien decidió no pedir nada más. Milito está apostando su proyecto completo a la idea de que la base que ya tiene es suficiente, y esa apuesta se va a medir partido a partido desde este mismo fin de semana. Vale la pena repasar la segunda parte de esa misma declaración, porque ahí es donde Milito deja una puerta entreabierta que contradice un poco la firmeza del titular. El técnico agregó que el mercado sigue abierto y que si algún jugador del plantel recibe una oportunidad valiosa afuera y decide tomarla, el club no se va a oponer, aunque insistió en que de todas formas no van a salir a buscar reemplazos. Es una forma de decir 2 cosas al mismo tiempo. Puertas para adentro, el plantel está cerrado y nadie más va a llegar. Pero puertas para afuera, nadie tiene garantizada su continuidad si aparece una oferta que el jugador quiera tomar. Esa ambigüedad calculada es la que de verdad conviene vigilar en las próximas semanas del mercado. Pero el tema que más peso tiene en toda esta semana no es ninguno de estos anteriores, es el que conecta directamente con lo que Chivas arrastra desde la liguilla pasada. 5 de los mundialistas del rebaño sagrado regresaron a la pretemporada, con lo que el periodista César Huerta describió como una espina clavada, la convicción de que el arbitraje les quitó la final del Clausura 2026. Todo apunta al trabajo de Maximiliano Quintero en la ida de la semifinal contra Cruz Azul, un partido que terminó 2-2 en medio de polémica, con una entrada de Cristian Évere sobre Diego Campillo, que para Chivas merecía expulsión directa y que apenas fue amonestada con tarjeta amarilla, además del penal que le dio al equipo cementero el empate definitivo. La comisión de árbitros, consciente del error, designó después a César Arturo Ramos, considerado el mejor árbitro mexicano para dirigir la vuelta, un gesto que en los hechos reconoció que algo había salido mal en la ida. Ese episodio no fue aislado. El propio analista arbitral Juan Guzmán Gasso había publicado, al cierre del Clausura 2026, un listado con los 10 errores arbitrales más graves del torneo. Y 3 de esas 10 jugadas perjudicaron directamente a Chivas. La misma semana de la derrota ante Toluca, Guzmán Gasso volvió a señalar que tanto el VAR como el árbitro central se equivocaron al calificar como conducta violenta una acción que, según su lectura del reglamento, no reunía los elementos para la expulsión, dejando a Chivas con un hombre menos en el momento más determinante del partido. Lo que resulta más difícil de ignorar cuando se juntan estos hechos es que no se trata de un club quejándose después de una sola mala tarde. Es un patrón documentado por analistas externos que se repite torneo tras torneo y que esta vez llegó acompañado de un ingrediente extra. Jugadores que se fueron al Mundial con la sensación de que un título se les escapó no por falta de nivel futbolístico, sino por decisiones arbitrales, y que regresan a la Liga MX exactamente con esa misma sensibilidad. Si ese enojo se convierte en motivación extra o en frustración que pesa en los momentos clave, es algo que solo el resto del torneo va a poder confirmar, pero la sensación instalada en Verde Valle es que a Chivas todavía le deben una revancha institucional que ningún comunicado oficial les ha dado, y esa revancha tiene fecha probable en el calendario, porque Cruz Azul y Chivas van a volver a cruzarse en algún momento de este mismo Apertura 2026, esta vez sin la presión de una eliminatoria de por medio, pero con toda la carga emocional de lo que pasó apenas 2 meses atrás. Para un plantel que todavía recuerda la jugada de Brefe sobre Campillo y el penal que les costó la final, ese partido va a significar mucho más que 3 puntos en la tabla general. ¿Creen que Chivas debería haber presentado un reclamo formal por el arbitraje que los eliminó en la pasada liguilla? Y de todo lo que se habló hoy, ¿confían en que Armando González arrancando de titular sea suficiente para ganarle a Juárez y empezar a construir el camino de vuelta al título que se le escapa al rebaño desde hace 9 años?
Écheme eso en los comentarios. En el próximo video les voy a contar lo que pasó en las últimas horas con uno de los jugadores del plantel que estaría cerca de salir pese a que Milito aseguró que el equipo está cerrado. Y un detalle que contradice por completo esa declaración. Ese detalle lo cambia todo. Suscríbanse para no perdérselo. Denle like si llegaron hasta acá, activen la campanita y nos vemos en el próximo video. Arriba el rebaño sagrado.